¿Qué pasaría si te dijeran que la voz más desafiante de toda una nación salió de un campo polvoriento y no de un palacio? ¿Y si el mensajero de Dios no tuviera corona ni túnica de profeta, sino callos en las manos y tierra bajo las uñas? Esta es la historia de Amós, el hombre que nadie esperaba, pero que Dios eligió para sacudir a todo un reino. Antes de seguir, te invito a suscribirte y activar la campanita para descubrir más historias que transforman. Si este contenido te toca el corazón, compártelo. Y únete como miembro para acceder a contenido exclusivo. Amós no nació entre sacerdotes ni se crió en templos. Su cuna fue la tierra caliente de Tecoa, un pueblo olvidado al sur de Judá. Era pastor de ovejas y cultivador de higueras, trabajo humilde, de paciencia y sudor bajo el sol abrasador. A simple vista, era uno más del montón. Pero en su interior, algo crecía en silencio. Una inquietud, un fuego que lo impulsaba a mirar más allá de las colinas donde pastaban sus rebaños. Mientras otros se conformaban con la rutina, Amós se detenía a escuchar el viento. Ese viento traía rumores de un norte corrompido, de un Israel lleno de riquezas y de injusticia. Las historias que traían los viajeros hablaban de banquetes en Samaria y oro en los palacios. Pero también hablaban de pobres oprimidos, de jueces sobornados, de una religión que había perdido su alma. Y entonces, un día, el viento cambió. No fue una voz audible, fue una sacudida en el alma. Una carga imposible de ignorar. Dios estaba llamando. No a un sacerdote, no a un rey, no a un erudito. Llamaba a un campesino, a un hombre del campo. Y ese hombre dijo, sí. Sin mapa ni entrenamiento, Amós dejó su hogar. Caminó hacia el norte, hacia el poderoso y orgulloso reino de Israel. Lo que encontró fue una tierra dividida en dos mundos, uno de lujos y fiestas, y otro de dolor y miseria escondida en los callejones. En Samaria, los ricos vivían como si Dios fuera un adorno en sus templos dorados. Las calles brillaban, pero sus corazones estaban vacíos. Los altares rebosaban de ofrendas, pero no había justicia ni compasión. Fue allí donde Amós levantó su voz. No tenía púlpito ni micrófono, solo su convicción y una verdad ardiente en su pecho. El Señor ruge desde Sión, proclamó con fuerza. Su grito rompió la calma falsa de los mercados. La gente se detenía, sorprendida por aquel hombre vestido de campesino que hablaba como si el cielo mismo hablara a través de él. Primero condenó a las naciones enemigas de Israel. La multitud aplaudía. Por fin alguien hablaba contra sus adversarios. Pero luego, como un relámpago que cambia de dirección, apuntó su dedo hacia ellos mismos. Ustedes que aplastan al pobre, que venden al justo por un par de sandalias, que construyen mansiones con el sudor del oprimido, no habitarán en ellas, no beberán del vino de sus viñas. Sus palabras fueron como cuchillas en carne viva. No era solo un sermón, era un espejo en el que Israel no quería mirarse. Pero Amós no hablaba desde el odio, hablaba desde la urgencia, desde un amor tan profundo por la verdad, que estaba dispuesto a ser rechazado por proclamarla. Porque Dios no quería destrucción. Dios quería despertar a su pueblo. Y para eso, eligió a alguien sin credenciales, pero con el corazón dispuesto. A medida que avanzaba por las calles de Samaria, Amós comenzaba a tener visiones. No eran sueños comunes. Eran escenas vívidas, duras, proféticas. Primero, un campo verde arrasado por langostas, símbolo de un juicio inminente. Después, un fuego que consumía la tierra desde sus raíces. Y finalmente, una plomada, el instrumento que mide si una construcción está alineada, y que Dios ahora usaba para evaluar a su pueblo. El mensaje era claro: Israel estaba torcido, fuera de medida,
al borde del colapso. Y aunque Amós intercedía por misericordia, las advertencias eran cada vez más intensas. No porque Dios quisiera castigar, sino porque ya no podía ignorarse el clamor de los inocentes. Los poderosos, al verse expuestos, comenzaron a atacarlo. Amasías, el sacerdote del templo de Betel, lo acusó ante el rey y lo ridiculizó en público. Pero Amós no retrocedió. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Soy pastor, cuidador de sicomoros. Pero Dios me llamó, y no puedo callar. ¿Te gustaría que la voz de Amós continúe resonando? No te pierdas la segunda parte de esta historia, donde el juicio se convierte en promesa, y la esperanza brota en medio del polvo. Amasías, el sacerdote del templo real en Betel, no podía permitir que aquel pastor del sur continuara sacudiendo las estructuras con sus palabras. No soportaba que alguien sin autoridad religiosa hablara con tanto poder. Intentó silenciarlo, acusarlo de agitador político, desterrarlo, humillarlo. Pero Amós no estaba allí por ambición ni por fama. Él no se había postulado. Había sido enviado. Su respuesta fue firme, cortante, inolvidable. No soy profeta, ni hijo de profeta. Soy pastor, cuidador de higueras. Pero el Señor me tomó y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Aquellas palabras, sencillas pero llenas de fuego, destruyeron toda pretensión de religiosidad falsa. Dios no necesita títulos, solo corazones disponibles. Mientras el rechazo crecía y los poderosos buscaban silenciarlo, Amós seguía hablando con una voz que no temblaba. Denunció a los comerciantes que falseaban balanzas para robar a los pobres, a los que vendían el trigo adulterado como si fuera alimento, a los que compraban esclavos por deudas insignificantes. En su lenguaje, las metáforas eran dagas. Llamó vacas de Basán a los ricos y glotones de Samaria, una imagen fuerte y provocadora. No hablaba solo de mujeres, hablaba de toda una élite satisfecha que se alimentaba de la injusticia. Se burlaban de los necesitados mientras brindaban en sus palacios. Rezaban en altares lujosos mientras ignoraban al hambriento en la calle. Y entonces Amós gritó una verdad que dolió como un relámpago. Odio, desprecio vuestras fiestas religiosas, vuestros cantos no los escucharé. Que fluya la justicia como un río, y la rectitud como una corriente inagotable. Fue el golpe final. Las ceremonias ya no bastaban. Las canciones ya no servían. El corazón del pueblo estaba lejos de Dios. No se trataba de rituales, sino de justicia, de una vida transformada, de compasión viva. Y ese mensaje fue demasiado para muchos. Samaria ya no quería escuchar. Los poderosos se burlaban. Algunos lo llamaban loco, otros lo evitaban por miedo. Pero Amós no hablaba para agradar, hablaba para advertir. Y aún en medio de todo eso, en lo más inesperado, emergió la esperanza. Porque Dios nunca advierte sin ofrecer restauración. Nunca sacude sin propósito. En medio de su mensaje de juicio, Amós comenzó a anunciar algo distinto. Una visión de redención que rompía con toda desesperanza. El día vendrá, dijo, en que levantaré la tienda caída de David. Era una promesa para el futuro. Una reconstrucción desde las ruinas. No de un templo de mármol, sino de una relación auténtica con Dios. Una tienda viva, sencilla, donde el Creador habitaría con su pueblo. Y la imagen se volvió más clara. Campos fértiles, viñedos rebosantes, cosechas tan abundantes que los recolectores no darían abasto. Los dispersos regresarían. Los exiliados reconstruirían. Las ciudades destruidas volverían a levantarse. La paz, tan ausente en los días de Amós, volvería a llenar la tierra. Pero no sería gratis. No sería automática. Esa restauración solo llegaría después del arrepentimiento. Después de enfrentar la verdad. El mensaje de Amós era claro.
Antes de la gloria, vendría la purificación. Dios no bendice lo que está torcido. Primero endereza, luego restaura. Y cuando terminó de hablar, Amós se retiró. No hay registro bíblico de su muerte. No hay escenas finales. Desaparece del relato, como una sombra que se disuelve en el atardecer. Tal vez volvió a Tecoa, a cuidar ovejas. Tal vez siguió predicando en lugares lejanos. Lo que sí sabemos es que su voz no se apagó, porque sus palabras, inspiradas por el cielo, continuaron viajando a través del tiempo. El Señor ruge desde Sión, aún se escucha hoy. El río de la justicia aún espera ser desbordado. El clamor de Amós aún interpela a las naciones modernas, a los sistemas corruptos, a los corazones dormidos. No fue su apariencia lo que lo hizo grande. Fue su obediencia. No fue su linaje. Fue su fe. No fue su poder. Fue su disponibilidad. Y esa es la lección final de su historia. Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar. Lo único que necesita es un corazón dispuesto a decir sí. Así como Amós, quizás tú también estás llamado a ser una voz incómoda. Una voz que defienda al débil, que denuncie la injusticia, que clame por un cambio real. Tal vez no tengas título, ni púlpito, ni influencia. Pero si tienes fe, obediencia y valentía, el cielo hablará a través de ti. Porque a veces, las revoluciones más profundas comienzan en los campos más humildes. ¿Te conmovió la historia de Amós? Dale like, compártelo con quien lo necesite y suscríbete al canal para descubrir más historias que nos recuerdan que Dios elige lo sencillo para hacerlo extraordinario.